Año 1095. En medio del fervor de las cruzadas, una misteriosa orden de caballeros surge en el corazón de Jerusalén: los Caballeros Templarios. Desde su creación han sido envueltos en leyendas, rumores de tesoros ocultos y hasta conspiraciones. Pero ¿quiénes eran realmente estos guerreros santos y cómo lograron convertirse en la orden militar más poderosa y enigmática de la Edad Media? Hoy exploraremos el nacimiento de esta orden, su misión inicial y el camino que los llevó a acumular riquezas y secretos que aún hoy nos intrigan. Para entender el surgimiento de los templarios, debemos retroceder al contexto histórico de la época. Corría el año 1095 cuando el Papa Urbano II lanzó el llamado a la Primera Cruzada. Su objetivo era liberar Jerusalén y otros sitios sagrados del control musulmán que había dominado la región desde el siglo VII. En este tiempo, Jerusalén era un lugar sagrado tanto para los cristianos como para los musulmanes y los judíos. Sin embargo, la ocupación musulmana de la ciudad dificultaba el acceso de los peregrinos cristianos, quienes debían enfrentarse a largos y peligrosos viajes. Durante este periodo, muchos devotos eran asaltados e incluso asesinados en el camino hacia Tierra Santa. Esta situación creó una urgencia en el corazón de la cristiandad para establecer seguridad en estas tierras. La Primera Cruzada logró recuperar Jerusalén para los cristianos en 1099, pero la necesidad de proteger a los peregrinos seguía siendo un problema. En este contexto de fervor religioso y de ansias de protección, surgió la idea de crear una orden de caballeros consagrada a la defensa de los cristianos en Tierra Santa. Es en este contexto de peligro y devoción donde surge Hugo de Payns, un caballero francés. En el año 1119, Hugo reúne a 8 caballeros más, todos motivados por el deseo de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Así, formaron lo que sería el núcleo inicial de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Al principio, los recursos de la orden eran tan escasos que los templarios vivían en una austeridad extrema. En los primeros sellos que representaban a la orden, aparecen 2 caballeros montando un solo caballo, simbolizando la pobreza y el sacrificio al que se sometieron. Este símbolo muestra cómo, en sus primeros años, los templarios se dedicaban a su misión con pocos recursos y casi ninguna posesión. Pero aunque pobres, estos caballeros no pasaron desapercibidos. En 1120, la valentía y dedicación de Hugo y sus compañeros atrajo la atención del rey de Jerusalén, Balduino II. Balduino vio en ellos una oportunidad para afianzar el dominio cristiano en la región y decidió ofrecerles un lugar especial: el ala de la mezquita de Al-Aqsa, construida en el lugar donde, según la tradición cristiana, estuvo el Templo de Salomón. Este templo había sido, siglos atrás, el centro del culto de los antiguos israelitas y se creía que contenía secretos y tesoros ocultos. Por este motivo, los caballeros pobres de Cristo pasaron a llamarse templarios, un nombre que resonaría en la historia y la leyenda. Durante los primeros años, los templarios se concentraron en proteger a los peregrinos. Sin embargo, su labor no era sencilla. Se enfrentaban a ataques frecuentes de bandidos y enemigos de la fe cristiana, lo que hizo que su reputación de guerreros valientes comenzara a crecer rápidamente. Sin embargo, para cumplir con esta misión de manera efectiva, necesitaban algo más que solo valor. Necesitaban un respaldo oficial. En 1128, Hugo de Payns viajó a Europa en busca de apoyo para su orden. Allí logró presentarse en el Concilio de Troyes, un evento crucial para los templarios, ya que fue aquí donde recibieron la bendición y el respaldo oficial de la Iglesia Católica. Este respaldo no solo legitimó a la orden, sino que la convirtió en una de las primeras órdenes militares religiosas. Con esta aprobación, la orden comenzó a recibir donaciones de nobles de toda Europa, incluyendo tierras, dinero y caballos. La misión de protección de los templarios ya no era solo un acto de valor, sino un deber divino respaldado por la Iglesia. Además,
En este mismo concilio, Bernardo de Claraval, uno de los hombres más influyentes de la época, estableció una regla de vida monástica para los templarios, marcando el inicio formal de su estructura y su disciplina. Gracias al apoyo de Bernardo, la orden fue reconocida en toda Europa y empezó a expandirse rápidamente. De ser 9 caballeros pobres en Jerusalén, los templarios pasaron a tener decenas de fortalezas y miles de miembros a lo largo de Europa y Tierra Santa. Su crecimiento fue tan rápido que en pocos años su influencia rivalizaba con la de muchos reinos. Si hasta ahora te está gustando este video y quieres descubrir más historias ocultas como esta, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Nos ayuda a seguir creando contenido sobre misterios históricos y a compartir contigo más curiosidades del pasado. Activar la campana también te asegura no perderte ningún episodio. Aunque la Orden de los Templarios comenzó como un pequeño grupo de caballeros, el Concilio de Troyes en 1129 fue un punto clave en su historia. En este concilio, la orden recibió una estructura formal y el respaldo de uno de los hombres más influyentes de la época, Bernardo de Claraval. Bernardo, un monje cisterciense y una de las figuras religiosas más respetadas de Europa, redactó una regla para los templarios inspirada en la vida monástica. Los templarios debían vivir como monjes, con votos de pobreza, castidad y obediencia. Además, se les prohibía el lujo. Debían vestir con túnicas blancas y llevar la famosa cruz roja como símbolo de su misión sagrada. Esta estricta regla les dio una disciplina inusual para un grupo militar, y su dedicación religiosa los hizo ganar la admiración de la Iglesia y de muchos nobles europeos. Pronto, la orden empezó a recibir donaciones de tierras, castillos, dinero y caballos, lo que les permitió aumentar su influencia y poder. En cuestión de años, pasaron de ser un grupo pequeño de caballeros a una fuerza militar y económica formidable. Gracias a las generosas donaciones de los nobles europeos y el respaldo de la Iglesia, los templarios rápidamente se convirtieron en una orden muy poderosa. Pero su poder no solo era militar. Los templarios innovaron en aspectos financieros, desarrollando una especie de banco primitivo. Los peregrinos podían depositar su dinero en Europa y recogerlo en Jerusalén, lo que hacía que los viajes fueran más seguros y fomentaba el flujo de dinero. Además de su red de fortalezas en Tierra Santa y Europa, los templarios también poseían grandes extensiones de tierra, en las que cultivaban y administraban recursos. Todo esto los llevó a amasar una fortuna y a convertirse en una orden influyente en asuntos políticos y militares. Su riqueza y su poder crecieron hasta el punto de rivalizar con el de reinos completos. Durante los siguientes 2 siglos, los templarios participaron activamente en las cruzadas y defendieron las fronteras de los territorios cristianos en Tierra Santa. Sus hazañas en batalla y su fama de guerreros disciplinados los hicieron casi invencibles en la mente de muchos europeos, pero también empezaron a surgir rumores y leyendas en torno a ellos. Así, lo que comenzó como una humilde misión de protección de peregrinos se transformó en una orden militar y financiera con una influencia que superaba a muchos reinos. Pero los templarios también se volvieron enigmáticos. Se decía que ocultaban secretos místicos, que guardaban reliquias sagradas y que poseían un conocimiento oculto sobre el Templo de Salomón. Muchos se preguntan hasta hoy si realmente tenían en su poder el Santo Grial o la famosa Arca de la Alianza. A medida que su poder crecía, comenzaron a acumular enemigos poderosos. Su lealtad a la Iglesia y su riqueza sin precedentes los convirtieron en una amenaza para algunos reyes y nobles, y eso acabaría sellando su destino. En episodios futuros exploraremos el auge y la caída de los templarios, así como los mitos y las leyendas que los rodean. ¿Qué secretos guardaban? ¿Realmente tenían tesoros escondidos? ¿Y qué llevó finalmente a su trágica caída y persecución?